El señor Marcelo Quiroga, presidente del Centro Comercial e Industrial de la República Paranaense, a la miércoles, y en este sentido vamos a hablar, yo en esta disposición, vos sabés cómo es Marcelo, tiro una, dos, me levanto y me voy, literal, por eso me vengo a la zona Franja Verde y demás, porque estoy el líbero y te quedás con los Bulldogs sub-25 acá nomás, y arréglatela, ¿sí? Bueno. Dice eso, pero no lo cumple. No, ¿cómo? Primera pregunta, te hago las dos. Primera pregunta, dicen que en el Día del Padre el corolario del resumen de CAME, tengo entendido, es 41 lucas a promedio nacional. 300. No, 41.300. 40 lucas. Ahí anduvo más o menos el promedio del regalo para papá. Sí, sí. Si eso se vio reflejado en la ciudad de Paraná, número uno, y plan B, porque lo pusimos en el chat del YouTube, a los cuales quiero que se sumen y les vamos a regalar los que respondan en el chat del YouTube. Si se vende más para el Día de la Madre que del Padre, y si esto es así, decime por qué. No servimos, vale más mamá que papá, el papá se banca cualquier cosa. Listo, primera pregunta, segunda pregunta, bienvenido, besito, te quedas con ellos, chao. Y arreglate, chao. Sí. Es un estudio que largó CAME recién, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa, que habla del ticket promedio. El ticket promedio tiene que ver con 7 rubros que se estudian, se analizan, y el valor de cada rubro tiene su incidencia. No es lo mismo un gasto en perfumería que en ropa, que en otro tipo de souvenir que se le ha regalado al papá. Sí. Entonces el promedio te da 41.302 pesos el ticket. Ahora, tomando en cuenta esto, Paraná no es la excepción, pero no es bueno, digamos, ese valor, es bajo. Claro, es muy bajo. Es bajo y tiene que ver con un pequeño estudio. Anoche me tomé el trabajo de hacer unos números con respecto a eso. El ticket promedio en el 2023 fue de 15.099 pesos. Sí. El ticket promedio en el 2024 fue de 31.574 pesos. Y el ticket promedio en el 2025, 41.300 pesos. Hay una diferencia entre el 2023 y el 2025 del 174% sobre el valor de incremento de ese ticket. Ahora, la inflación de junio del 2023, Día del Padre, a junio del 2025 fue del 440%. O sea que eventualmente, si yo tengo que proyectar ese número de inflación al ticket promedio del 2023, hoy tendríamos que estar hablando de que el ticket promedio tendría que haber rondado los 8.456 pesos. O sea, el comercio... Estamos en menos de la mitad. Exactamente, está casi en un 50% menos del valor, no de la cantidad de tickets, eso es diferencial de cada comercio, ¿no? Pero lo que se evalúa acá es el valor del ticket. Estamos en un 50% casi menos que el valor del ticket del 2023. Entonces, si a eso también haces una fórmula matemática y tomás en cuenta el valor del ticket del 2024, hoy tendríamos que estar en 43.000 pesos, con un 36,7 de inflación que fue el acumulado de junio-mayo, ¿no? 43.000 pesos, así todos estamos 2.000 pesos abajo. Si tuviéramos que sostener ese valor que ya era bajo, porque el 2024 con respecto al 2023 estuvo un 10% debajo en cuanto a valores históricos. Entonces el comercio no está bien. Entre 2023 y 2024 fue la mayor diferencia, ¿no? Por lo que decías. Sí, por la alta inflación heredó el gobierno actual, que la alta inflación heredaba del gobierno anterior. Pero de todas maneras vuelvo a lo mismo, o sea, tomando en cuenta esto, sin hablar de política ni de parámetros inflacionarios marcados por un gobierno u otro, el comercio en sí no ha podido sostener los valores que debería haber sostenido para ser óptimo hoy. A esto tenés que sumarle la incidencia que tiene que ver en la caída del poder adquisitivo en la gente. Nosotros, comerciantes, pymes, minoristas, vivimos del bolsillo del asalariado. Claro. Entonces, ha habido una gran diferencia en cuanto a los valores. Estimativamente hoy tenemos con respecto al sueldo del 2024, sumado este primer trimestre y tomando en cuenta, todavía no salió la elaboración, porque se terminó el segundo semestre,
estaremos en un 170% de incremento salarial con respecto a un 209 de inflación marcado por el IPC. O sea, no es un cuento nuestro, claro. Esto es marcado por el INDEC. Entonces, los valores están todavía un 45%, 40% debajo el asalariado de lo que fue la inflación. Entonces, a esto también tenés que agregarle otros parámetros que inciden muchísimo y fuerte sobre el sueldo del trabajador, que tiene que ver con un incremento del gas del 631%. Estamos hablando, eso sí, desde que asumió este gobierno a la fecha, de luz 390%, el agua 350%, el transporte 707%, eso influye muchísimo sobre el sueldo, porque todo el mundo, por lo general, se maneja en transporte público, estamos hablando del trabajador promedio, ¿no? Y alquileres que rondaron entre el 250 y el 300%. Son todos arriba del índice inflacionario y el doble, el triple, el cuádruple, hasta el quíntuple con respecto a lo que fue el incremento salarial en el bolsillo. Esto hace que el ciudadano tenga que administrarse de manera tal de poder cumplir con esos gastos fijos, que son los servicios, ¿no? Internet, que no está puesto acá, la cuota de la escuela, la obra social, que todo ha incrementado mucho más. Todo eso genera que baje el consumo totalmente. Por supuesto, porque vos la plata la utilizás primero para vivir y después los gastos superfluos, como puede ser una salida a un restaurante, una cerveza con los amigos en un bar, el regalo del Día del Padre. Lo que hemos visto, hablando con algunos colegas así informalmente, es que se restringió en cuanto a la calidad del regalo, ¿entendés? Menor valor. Bueno, se le regaló a papá, pero mucho menos se gastó, ¿entendés? De lo que se esperaba, como para decir, bueno, fue una jornada exitosa, porque nosotros, comercio, siempre hacemos la diferencia, el Día del Padre, el Día del Amigo, el Día de la Madre, el Día del Niño, o los cumpleaños puntuales. Bueno, que más en el Día de la Madre que el Día del Padre, entonces... Mirá, no tengo un análisis exacto, te lo decía fuera del aire recién, pero sí... De diversas análisis que se han hecho a nivel institucional, no con base científica, como puede ser este estudio que hizo CAME con respecto a las ventas, pero sí el impacto es mucho mayor en cuanto a las ventas, para mejor, ¿no? Del comercio el Día de la Madre que el Día del Padre. Podemos atribuirlo, como les decía hoy fuera del aire, a que todavía tenemos una sociedad patriarcal donde se entiende que papá se la banca. Claro. Que papá, está todo bien, papá se banca un whisky, papá se banca un pañuelo, papá se banca una bufanda, ¿entendés? Un par de guantes, con lo cual es menor por ahí la dedicación al regalo de papá, porque papá se la banca, que mamá no, mamá, viste, es mucho más agasajada, de por sí, porque ya uno tiene incorporado justamente que mamá es mamá, viste, mamá es única. Entonces a mamá hay que agasajarla y hay que cumplirle mucho más que a papá, porque aparte mamá no perdona. Papá sí. Papá sí. Sí. Pero bueno, también tiene que ver con el mes de junio, que es un mes muy exigente también, con mucho gasto. Puede ser, cambio de temporada, viste, los primeros fríos, pero no se ve hoy reflejado en los comercios de ropa. La caída también ha sido importante y no tiene que ver con el regalo del Día del Padre. Claro. Tiene que ver también con un informe que hace CAME con respecto a las ventas de mayo, que han caído con respecto a las ventas de Bueno, de pero abril. esto no es una tendencia bastante normal también. Incluso Frank Sinatra lo decía en una canción, todo se deprime hasta mayo y en junio recupera, ¿no? Claro, pero no ha sido el caso. Junio no viene siendo un mes de recuperación. Ya te digo, no vamos a tener los números hasta que finalice, pero no, por la perspectiva... No ha recuperado. No, que se ve, lamentablemente la gente, vuelvo a lo mismo que te decía recién, privilegia el gasto fijo y el alimento, y esto lo vemos con un informe que hizo la Cámara Argentina de Tarjeta de Créditos. Más del 60% del consumo en tarjeta de crédito está en el rubro de alimentos. Entonces, es un indicador violento si lo tenés que tomar. Nos endeudamos para comer. Exactamente. ¿Te endeudás por qué? Porque si bien hoy las promociones de las grandes cadenas con tarjeta de crédito pagan 3 cuotas, de 6 cuotas, ¿entendés? Y con el cuentito de que te vendo lavarropa a la heladera, también te
vendo el alimento y la gente se va endeudando y muchos, lo que indica también este informe, que no cancelan el 100% del consumo. Se está pagando mucho mínimo, se está endeudando mucho la gente en tarjeta de crédito y todos sabemos perfectamente que los intereses de la tarjeta de crédito para financiar deuda son altísimos, son carísimos, son más altos que un crédito hipotecario. Sí. Entonces, sí, esto termina llevando un vez. quebranto del bolsillo del ciudadano común, que es jodido. Bueno, incluso ahora con la facilidad que hay para sacar préstamos, por ejemplo, en Mercado Pago, muchos jóvenes se endeudan también. Exactamente, entonces, a ver, está bueno que la inflación este último mes haya dado un 1,5. En los números está espectacular. Ahora, la teoría es divina, la realidad te muestra otra cosa, ¿entendés? Eso no impacta así en el común de la gente, como si hubiera circulante, que bueno, decir, bueno, perfecto, está todo quieto, y bueno, yo tengo la plata en el bolsillo, puedo gastar, puedo ahorrar, no tengo necesidad de endeudarme, o si me endeudo puedo pagar porque tengo sobrante en el bolsillo. Sí. Entonces puedo sacar un crédito para comprar una vivienda, para cambiar el auto, para comprarme una moto, para comprarme la Xbox, ¿viste? ¿Entendés? Gastos claro. Que vos decís, bueno, lo podás hacer, pero en lo inmediato nosotros lo que analizamos, se analizan desde las grandes entidades como CAME, como CAC, que no antes del fin de año se va a ver realmente un recupero en la economía cotidiana, en lo que nosotros pymes necesitamos para poder subsistir. Otra muestra de que esto también no está funcionando como te cuentan las estadísticas del INDEC, es que están cerrando comercio de muchísimos años. Puntualmente ha habido una nota periodística hace poco de Chichier, Cachi, le digo yo, que amistad, somos amigos de más de 30 años, el dueño del municipio ya está cerrando su puerta ahora a fin de mes, y me decía él, Marcelo, no puedo sostenerme, me estoy comiendo los ahorros, no puedo reponer mercadería, y entonces no puedo sostener los gastos fijos, los empleados, el alquiler, luz y demás, entonces me termino descapitalizando, prefiero cerrar, guardarme y esperar, como decíamos antes, decían los viejos, desencillar hasta que aclare. Claro. ¿Viste? Y así pasó con la casa de sanitarios también, la casa electrónica, y negocios de más de 30 años. Yo te consulto en base a esto que me genera mucha curiosidad, lo que genera que tengan que cerrar es que baja, o sea, obviamente está bajando el consumo, pero ¿el mercado en general del nicho al que está apuntado el negocio se está deprimiendo o es puntualmente ese negocio que no sabe adaptarse al nuevo mercado? No te sabría decir, es propiedad de cada titular el saber cómo maneja su negocio. Lo que nosotros lo vemos de afuera es que, bueno, que sí, hay una incidencia fuertísima hoy, las ventas online, el e-commerce, y hay comercios que por ahí no han podido adaptarse y, bueno, no pueden competir contra eso. Esa mercadería que ustedes, sí. La generación de ustedes, Alibaba, los 40 ladrones. Bueno, sí, ahora con la entrada de los chinos se va a complicar muchísimo. Exactamente. Entonces, vos, o la mayoría de la generación de ustedes, no va más a los comercios. Directamente pantalla o celular, placa, incluso... pum, 48 horas, 72, o una semana máximo tienen el paquete en la puerta de su casa, sí. Y si no te gusta, tenés la posibilidad de hacer clic y lo devolvés, y se te devuelve, se te reintegra el dinero. Todas esas ventajas que tiene hoy el e-commerce, que llegaron para quedarse, hay muchos negocios por ahí que todavía no se han adaptado a estos tiempos modernos y están sufriéndolo. Bueno, nosotros a través del centro comercial dictamos capacitaciones, cursos que tienen que ver justamente con poder empezar a utilizar esas tecnologías, conocerlas, no solo conocerlas, sino incorporarlas a la venta propia. Pero bueno, no todos, sería el ideal que todos, pero no todos lo hacen o no todos lo han logrado aún y entonces se les hace cuesta arriba, más allá de la diferencia de costo que tiene que ver con lo importado hoy, con la liberación de aranceles aduaneros, sumado a que esas plataformas no pagan personal, no pagan leyes sociales, no pagan luz, no pagan gas, no pagan internet, no pagan alquileres, no pagan IVA o ARCA, bueno, IVA sí del ARCA, no pagan ATER, no pagan AFIM, o sea, hay hoy contadores, por supuesto, hoy impositivamente un comercio del 100% que vende, 48% se lo lleva al Estado, municipal, provincial, nacional. O sea, el socio bobo,
me viene a buscar la que cuando ganás. Y por adelantado. Y por adelantado, exactamente. Y cuando perdés también te la lleva, porque le quedás en deuda. ¿Entendés? Pero trabajar no trabaja. Hasta asfixia constantemente. Exactamente, entonces hasta que esa realidad en Argentina no cambie, el Estado deje de ser el socio oculto para mantener un elefante que no funciona, ¿entendés? El gobierno nacional ha implementado políticas de reducción y ha achicado, debería hacer lo mismo en los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, ¿entendés? Pero bueno, hay que cambiar la cabeza, ¿entendés? El Estado no es, el Estado, claro, no es un proveedor de trabajo. No, ¿entendés? Un Estado es un proveedor de servicio y tiene que ser eficiente. Y para ser eficiente tiene que trabajar con personal que esté adecuado, adaptado, profesionalizado. Ajá. Porque estaba interesante la charla con Marcelo Quiroga y los chicos acerca de las nuevas realidades de la venta y la comercialización. Justamente son los jóvenes los que prefieren comprar por internet y los costos para un frentista se le van sumamente más caros y no tiene como para reponer después. Hoy les hacía un ejemplo acerca de que yo soy el que fabrico esta campera, pero la hago en Buenos Aires y se las vendo a los chicos a $50, ¿ok? Pero después también a través de internet la ofrezco, suponete que la ofreciese más caro para respetar, cosa que no se hace, para respetar lo que yo le vendo a los chicos en todas partes del interior del país, ponele que la venda a $70. Así todo, el frentista tiene que ponerlo en el doble, hoy por hoy, por lo que mencionabas con el tema de los costos, por lo que mencionaba todos los extras que tiene que pagar y para que le quede además una ganancia que pueda reinvertir en el mismo producto si quisiese comprar u otros más. Pero bueno, hoy las empresas deciden ponerlo casi al mismo valor que te lo están vendiendo a vos y eso claramente, vos entrás en internet y te sale más caro el mismo producto vendido por la fábrica original que al que vos le tenés que comprar, por más que te haga un descuento, pero que ese descuento no basta a cubrir todos los costos que vos tenías, ¿no? Sí. Y las modalidades de esas, lo que hace tarde o temprano es un colapso y que estaban hablando acerca de eso, la diferencia de costos. Entonces es hacia dónde vamos y cómo va a nivelarse tarde o temprano eso, por más que vos bajes costos, qué sé yo, no tendrían que pagar los frentistas alquileres para que esto funcione, tendría que haber un acuerdo tácito entre los productores, las empresas originarias textiles, si querés, o cualquiera de las otras que te venden, códigos que antes no se rompían, porque no existía internet, se rompían comercialmente. Alguna zona capaz te le vendían más cara que otra, sí. Por lo bien poder, pero no tenías la chance de compararlo siquiera. Recontraputeabas porque sabías que estaba caro, pero no tenías chance de comparar y menos tener de competidor directo a la misma fábrica, que también está haciendo lo justo y necesario para tratar de sobrevivir con todo su personal. Entonces, ¿cuándo esas curvas que van diferenciadas pueden llegar a encontrarse con este sistema actual de comercialización que no pasa en la Argentina, sino que pasa en todas partes del mundo? Mira, ya lo vimos, esto es cíclico en la Argentina. Yo cuento una experiencia personal. Mi viejo, como digo yo, la persona que me trajo a Paraná, me crió desde los 14 años, tenía fábrica de ropa. En esa época se abrió... ¿Era el Coloso? ¿Cuál era el que estaba el Coloso? El que Tito Falabella tenía varias tiendas acá, Globus. Globus, era Globus. Claro, la Galería Manucha, para que los jóvenes sepan, la Galería donde está McDonald's, donde estaba McDonald's, toda la planta baja de esa, nosotros en el año 88 inauguramos Floyd, cerrándole Globus, un local de ropa, que él decide cerrarlo porque ya era inviable seguir sosteniéndolo, un gran local de ropa, le vendían de todo. Y después era el dueño de la Galería Manucha, y ese, que hoy está Better Corman. ¿Ese edificio de quién era? Eso es de la familia Rosenbrock. Que después la vendieron. El famoso Palacio de Rosenbrock se lo vendieron a Arcos Dorados, Sociedad Anónima, titulares de McDonald's. Ellos fraccionaron, se quedaron con la esquina y vendieron en 2 o 3 partes el resto a comerciantes de acá de Paraná, que hoy está, bueno, García dice con Tiempo Libre, la Casa de Deporte, o Red Sport, y bueno, y un par de locales más. Esto vamos del año 98, cuando se vendió el edificio entero a McDonald's, a Arcos Dorados, que es la empresa sudamericana. O sea, hoy del edificio entero es todo de McDonald's. No, es solo la parte donde está McDonald's. Y el resto lo vendió Arcos Dorados. Y el resto lo fraccionó y lo locales. Vendió. Exactamente. Ya te digo, esto pasaba, el viejo tenía una fábrica de ropa, fabricaba su propia marca de jean, Lancer. Cuando entra Wrangler en Argentina importado, un Wrangler de costo salía $10. Y a él fabricar el jean con la lona de alpargata, con todos los gastos, le salía 22. Claro. Era inviable. Fabricarlo.
Entonces, bueno, dejó de fabricar jean, se quedó con otra línea, pero ya no podía competir porque imposible. Esto está ocurriendo hoy. Hace poquito tuve una reunión con el gerente de un banco nacional que me cuenta un caso de Santa Fe. Una gran, no voy a dar nombres, una gran tienda de ropa. No, tíralo. No, Bueno. son colegas. Gran tienda de ropa que hasta, contaba ella, que hasta hace 4 meses atrás fabricaba el 30% de lo que vendía. Hoy ya no, hoy ya el 100% es chino, es importado. ¿Por qué? Porque no puede sostener la fabricación por los costos internos. Entonces, esta gente que vende fortuna, por los números que me contaba ella, el balance era para una casa de ropa en Santa Fe, una cosa de locos, el balance que me contaba ella, el balance de lo que está en blanco. Entonces, imagínate, le decía que había cerrado la parte de fabricación propia porque importaba el 100%. ¿Entendés? Le convenía más. Toda la vida le convenía más. Entonces, esto está ocurriendo. Ya te digo, es cíclico. Hasta que se acomoda la economía, que esto no está ocurriendo hoy, como yo te decía recién, mediados del año que viene, tal vez esté claro, la economía... Es que nunca se acomodó a tal fin. Es decir, me mencionaste 98, en 2000, voló todo por los aires, porque justamente empezaron a cerrar todas las empresas, empezaron a cerrar, nadie fabricó, toda la gente afuera sin empleados, sin empleo. Si sostenés la economía, el empresario argentino, el industrial, el comerciante, se acomoda automáticamente. Estamos acostumbrados a estos vaivenes. Ajá, ¿y el que fabrica? Por eso te digo, pero se acomodan porque vos lográs una competitividad de mercado que hoy no tenés. Hoy tenés un dólar alto, ¿entendés? Dólar alto. Sí, medianamente. O sea, el empresario, el exportador está pidiendo un dólar de 1.600, ¿entendés? Pero para nosotros es alto si tenés que competir internamente con los productos que están entrando importados. Claro. ¿Entendés? O sea, por eso Argentina es un país caro hoy en dólares. Te lo dice el turista. ¿Entendés? Vos hoy sentarte a comer, Pero pasó a mí hace por poco, el 50% sentarte a comer que tenés justamente ahí. en un restaurante común producir en es caro. Buenos Aires no baja de 40 a 50 mil pesos el cubierto. O sea, 45, 50 dólares, ¿entendés? Y Fortuna. vos, el mismo nivel en España, unos 35 euros, Ya comés. con 40 dólares. Sí. Entonces te digo, entrada principal y postre. Y vos estás hablando en Buenos Aires, plato, bebida y café. No entrada. Si estás hablando de eso, estás en los 60 mil pesos. Digo, hace poco, hoy lo contaba justamente con un amigo a la mañana, temprano. Local reconocido en la esquina de Tagle del Libertador, una ensalada 42 mil pesos. Una ensalada de verduras grilladas. Y una ensalada que consumí yo, 38 mil pesos, la única diferencia es que te habían presentado el plato con media palta puesta, cortadita, natural, 38 mil pesos. Un agua mineral, 4.500. O sea, 90 mil pesos, 2 ensaladas con 2 aguas. Esto lo haces en Paraná y te fundís a los 2 minutos. No te va nadie. No sé, viste, bueno, hay un mercado hoy que está abierto y un consumo... ¿Vos decís que tarde o temprano, destabilizada la economía en este sentido, empiezan las curvas a encontrarse? Sí. No, porque no lo hemos visto que se encuentren cuando fuimos por este modelo económico en la parte de Menem, que fue sobre los finales. No lo vimos encontrarse y lo que hubo es cierre de fábrica, porque convenía más importar que ponerse a producir en la Argentina. Para que esas curvas se encuentren, ¿qué tiene que cambiar? La ley financiera, la ley de tributaria y la ley laboral. Todo eso junto. Y sí, exactamente. Lo que yo te decía antes de la pausa, el estado bobo que tenemos debe dejar de ser tal y bajar el impuesto para que el comerciante, el empresario, que es el que tiene que proveer trabajo en este país, y no el gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, como rehén de votos, ¿no? Deje de ser tal que lo que venimos acostumbrados nosotros hace años. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que generar empleo, y pero la única forma de generar empleo no es cerrando fábricas, sino abriendo fábricas, abriendo comercios, ¿entendés? Para que el sector privado provea mano, o sea, genere la posibilidad de que haya mayor... Pero en este contexto no es negocio. En este contexto no, esperemos. Venimos de 20 años de desastre. ¿Y ven buen panorama futuro los comerciantes? Sí, lo que pasa es que lo duro es sostenerse. Claro. O sea, la perspectiva es que la inflación siga bajando, que los precios se estabilicen.
¿Entendés? Todavía seguimos teniendo, como yo contaba hoy un colega tuyo, seguís teniendo grandes empresas que con incrementos de precios del 8, 9, 10% el mes de mayo. ¿Entendés? El círculo rojo. Claro, Molinos, entonces, ¿viste? Arcor. Y vos decís, 1,5, pará, ¿cómo 1,5? Si a mí me aumentó la gaseosa el 8%. Si a mí me aumentó la harina el 9%. Molinos y Coca. Claro, ¿entendés? Si a mí viste, vos decís, bueno, en algún momento esto va a tender a equilibrarse y entonces el 1,5 va a ser el 1,5. Lo que no se recupera aún, lamentablemente por este desfasaje inflacionario que se vivió en los últimos casi 2 años, tomemos en cuenta que estos últimos 6 meses venimos con un índice del 3, 2, 1,5. En las perspectivas hablaban de que junio cerraría en 1,6, 1,7, tal vez en 1,5, un poquito más alto. Pero bueno, venimos bajando, pero venimos de un año del 200 y pico % de inflación, los números que yo te contaba recién, de junio 2023 a junio 2025, 440 de inflación, y eso no se refleja en el bolsillo del asalariado. El sueldo no aumentó un 440% para pelear a la inflación. Hoy sí. Digamos que los incrementos salariales están por arriba del 1,5. Estás en un cierre de un 2, 1,8. Pero venís arrastrando un 200 y pico % que nos saca en el bolsillo del trabajador. Y el bolsillo del trabajador, lamentablemente, es el que nos da de comer a todos. Es el tipo que sale, cobra, compra, ¿entendés? O sea, obsequio, se da un gusto, una salida. El problema viene siendo ese, ¿no? El consumo, que el consumo va bajando y va poniendo freno. También capaz pienso yo, ¿no? Sí. Para que me corrijas, puede ser algo natural, ¿no? Si vos vas a Buenos Aires, por ejemplo, y me decís que vale tanto comer, capaz es normal que el consumidor diga, bueno, hasta acá pago yo, y si no consumo, hasta que bajen los precios, no voy a seguir consumiendo al mismo ritmo que venía consumiendo. Tenés público para todo, ¿entendés? Tenés gente que ronda los 3, 4, 5 millones de pesos de sueldo y tenés 15, 20 y tenés 500.000 pesos. Exacto, y tenés el que cobra el mínimo. Bueno, entonces tenés comercios también para todos los gustos. Claro. Este comercio que te digo yo tiene un ABC1, ¿entendés? Que si vos lo trasladás a la ciudad de Paraná es inviable, porque sí. ABC1 son muy pocos, ¿entendés? Los que tienen ese poder adquisitivo para sostener abierto un comercio de esas características. Que vos necesitas consumo, consumo diario. Y viniéndonos acá para Paraná, ¿tienen reuniones con las autoridades locales como para decir, bueno, qué políticas podemos hacer para apoyar al empleado minorista? Mirá, recientemente, sí, nosotros hoy en este gobierno municipal, tenemos muy buena llegada, tenemos muy buen diálogo, tanto con la gente de producción como la gente de Hacienda. De hecho, a pedido de la Asociación Hotelera, la concejal Mini, esta semana pasada presentó un proyecto de ordenanza para una reducción a los hoteles del tributo, ¿no?, que pagan, nosotros le llamamos profilaxis y higiene, de un 50% en las temporadas bajas. La temporada baja en la ciudad de Paraná es enero, a diferencia de otras localidades turísticas donde la temporada alta es enero, o sea, es verano. En Paraná la temporada baja es verano. Entonces, bueno, tuvo buena recepción de parte del Ejecutivo, de parte de las autoridades de Hacienda. Enero, febrero, exactamente, que es la temporada baja donde nosotros, digamos, el turismo se resiente en la ciudad de Paraná. Bueno, se trabaja en concordancia con el pedido del comerciante, claro, del empresario local. En otros rubros se trabaja también en el desarrollo de programas de fortificación. Entonces, 50% de descuento en esos tributos de profilaxis y higiene. Sí, el tributo que paga municipalmente. El comerciante. Tengo entendido que enero y febrero es la temporada baja. Está bueno, es un sector, es mínimo, pero está bueno, es un gesto. ¿Entendés? Que uno lo necesita. Sí. Tenemos también desde el centro comercial una propuesta, pero que la tenemos que llevar adelante en análisis junto con el secretario de Hacienda, porque no somos tontos, no comemos vidrio, sabemos que hoy en la situación económica, por el producto del recorte de subsidios que se daba desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, y la tasa normal de retorno, sí, que tenían para obra pública, lamentablemente ha hecho estragos en las arcas de los distintos municipios, no solo de Paraná, de todo el país.
Entonces, bueno, no comemos vidrio del sector comercial, sabemos que pedir hoy reducción o quita o baja de carga impositiva tiene que ver con un análisis profundo que tiene que llevar adelante el secretario de Hacienda con el equipo del gabinete municipal para ver si es viable y cuánto es viable. Bueno, porque también el comercio local se resiente, si bien vuelvo a lo mismo, Paraná como capital de provincia tiene una subsistencia que excede el turismo, gracias a Dios, todo se realiza en Paraná, entonces nosotros cotidianamente vivimos con la afluencia de público del interior, de localidades vecinas o otras localidades más lejanas, que por cuestiones de trámite o de logística tienen que trasladarse a la ciudad de Paraná, y eso le permite a Paraná tener una vida más allá del el habitante normal de la ciudad, ¿no? Que es lo que permite también por ahí tener una perspectiva distinta a ciudades, a localidades del interior donde el comercio se resiente porque del 1 al 15 después se mueren. Claro. Y nosotros lo vemos con informes que hacen nosotros los comerciales de localidades chicas que te dicen que después del 15, del 20 es tarjeta, el 70% de las ventas de los comercios es tarjeta de crédito. Nosotros por suerte todavía no llegamos a ese impacto, pero sí vemos que hay un 20 o un 30% del 1 al 10, el 12, el 15, y después un 40, un 45% en la venta en tarjeta de crédito el resto del mes. Tiene que ver esto con lo que yo te decía, el movimiento económico que tiene la ciudad de Paraná, producto de ser capital de provincia. Pero bueno, también tenemos temporadas bajas comerciales. Entonces, bueno, en esta situación tenemos la posibilidad de llevar adelante un diálogo sano con las autoridades municipales, tendientes a ver de qué forma, sin perjudicar el erario público de recaudación, podemos beneficiar a un sector que también está muy golpeado. Te contaba toda la experiencia recién, de los comercios que están cerrando, de la reducción de personal, reducción de horas extras. No solo le pasa al gobierno provincial, le pasa al sector privado. Claro. Sacame el videograf, negrito. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer para subsistir por lo menos estos próximos 6 meses del año, hasta que, de acuerdo a los análisis privados, la economía vuelque favorablemente en la micro. Hoy es todo macro, pero nosotros no vivimos de la macro. De la macro viven las grandes empresas, los grandes holding empresarios que mueven miles de millones de pesos, de dólares. Nosotros vivimos de la diaria. La pesca, la marítima, la pesca. Exactamente. Se ve la tendencia de mejora, pero petróleo. No se siente todavía. No, exactamente, no se siente, dijiste bien. La tendencia está, los números te indican que es así, pero lamentablemente en la diaria no lo ves. Marcelo, muchas gracias por venir. No, a ustedes, por favor. Un placer.